Buenos días. Después de esta pausa para el café, que hemos tenido oportunidad de compartir un ratito, vamos a retomar la jornada de hoy. A continuación va a tomar la palabra Fabrice Babac. Él es el responsable de seguridad informática del JRC. Es el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Va a compartir con nosotros cómo resuelve la ciberseguridad en un entorno tan complejo como es su día a día en este proyecto. Él además hizo su doctorado en la Universidad Lille de Francia y su postdoctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Así que sin duda va a ser muy generoso compartiendo su experiencia y su conocimiento con nosotros. Cuando quieras, Fabrice. Gracias. Buenos días a todos. ¿Se me oye? ¿Sí? Ok, muy bien. Pues porque me dijeron que tenía que hablar, así ven que... Buenos días a todos. Entonces empezaré para dar las gracias a Isaac por invitarme a dar esta charla hoy y para, ante todo, disculparme si de vez en cuando mi español no se me escapa un poco, porque está claro que soy francés, se nota con el acento, y tengo un problema añadido que ahora, desde hace unos años, estoy trabajando en Italia, entonces el italiano me está un poco comiendo el español y gestionar los dos idiomas no es una cosa fácil, sobre todo para un francés. Pero entonces, si de vez en cuando una palabra en italiano se me escapa, disculpa, pero entiendo que no debería de ser un problema. Ok, entonces, a ver si encuentro el mando. Ok, muy bien. Entonces, sí, soy Fabrice Babac, entonces soy el responsable, el delegado, no sé cómo traducir este oficial aquí, para la seguridad informática en el JRC de la Comisión Europea. Entonces, los centros de investigación de la Comisión Europea son varios centros en toda Europa. Tenemos uno también en España, por ejemplo, en Sevilla, no sé si lo conocéis. ¿Y qué hacemos? Pues estaré presentando por qué, para empezar, por qué es un entorno IT complejo. Y estaré explicando un poco qué intento hacer para resolver este problema y portar la cybersecurity en este entorno muy diverso. Entonces, mi responsabilidad, está claro, es la concienciación, para empezar, entonces, de la política que existe en la Comisión, porque la Comisión tiene un marco definido para afrontar este problema de la cybersecurity. Identificar los riesgos e intentar aconsejar, ayudar a la gente a resolver estas problemáticas. Entonces, ahí vamos. Entonces, el JRC. El JRC al final es el instrumento para la Comisión para entender para apoyar la Comisión en temáticas científicas y técnicas. Entonces, da un servicio a la Comisión para entender un problema científico, un soporte que ayudará después en su trabajo de policía. Entonces, estamos un ente independiente para presentar lo que está sucediendo. Esto quiere decir que estamos desarrollando actividades en todo tipo de campo. Podéis imaginar, entonces, en agricultura, en economía, energía, en salud, también en la sociedad de la información, etcétera, etcétera. Es muy, muy variado. Y tenemos
para el JRC como 2.000 científicos que están trabajando en el JRC que vienen de todos estos campos y quieren aportar un contributo y poder usar herramientas de todo tipo. Entonces podéis imaginar la complejidad que JRC tiene cientos de herramientas de todo tipo para ayudar a la comunidad científica, porque está involucrado en distintos proyectos con todo tipo de socios por toda Europa, incluso en el mundo. Y en esta situación tengo el deber de asegurarme que la seguridad informática sea respetada. Es decir, con estos 10 áreas científicas que presente, estos cientos de temáticas, con más de 20 equipos de desarrollo, cientos de sistemas basados en técnicas innovativas. Está claro que cada día usa un científico en mi portal diciendo, oye Fabrice, queremos usar esto, ¿qué te parece? Es una nueva cosa open source y queremos usarla. Pues eso. Entonces, la Comisión tiene un marco para la cybersecurity y tiene reglas de implementación y también estándar. Y tenemos que intentar respetar esto, pero en el business específico que tenemos en el JS. Este marco define, lo sabéis, imagino que habéis reconocido este Plan Do Check Act, es el típico, entonces intentamos definir qué es la problemática en términos de seguridad, definir una implementación, implementarla, implantarla, monitorar y después hacer un review de estas cosas. Esto, claro, está basado en el ISO 27000, lo habéis reconocido. Pero esto es un gran reto para nuestro propietario de sistema, porque él no es un IT, es un científico que viene de un campo que no es necesariamente IT. Entonces, primo problema es que son muchos, como decía, somos cientos de estos y no son especializados en esto. Presentar la política, lo estándar y dejar esto en su despacho diciendo, oye, tú tienes que aplicar esto, ¿qué pasaría? No pasaría nada, no se aplicaría. Entonces, necesita ayuda para poder entender esto y aplicarlo. Entonces, el enfoque que decidí usar para apoyar a esta gente es definir una herramienta ad hoc, una herramienta casera que permita ayudar a esta gente. Y es lo que voy a presentar hoy para vosotros y que permite generar plantillas personalizadas para cada proyecto, de un modo teniendo input y proporcionando plantillas cuando se ha entendido lo que se pretendía hacer. Para esto, la primera cosa que tenemos es un primer input de la parte del System Owner.
Típicamente lo que necesitamos saber es el desafío desde el punto de vista de la seguridad. Entonces hablamos de SIA y lo que hacemos es un Business Impact Analysis. Entender qué es, qué tiene de específico este sistema. Para esto hemos diseñado una plantilla que nos permite capturar esta información. Y después definir típicamente el scope, es decir, qué es el sistema. Y esto nos permitirá definir un poco mejor las amenazas. Esto no es nada específico, es el trabajo normal que tendría que desarrollar un responsable en la seguridad informática, entender lo que tiene. Pero quería insistir, esto es la parte fundamental, porque esto nos definirá después, es la base de la casa que estaremos construyendo. Si no tenemos esto, si no entendemos esto, no sabemos nada. Es una cosa muy, muy importante. La tendencia es construir sistemas con best practice, etcétera, lo que está en el mercado, pero olvidemos de esta cosa que es muy importante, porque si no sabemos qué es nuestra problemática, estaremos construyendo servicios que quizá no estén respetando lo que se espera de nosotros. Entonces, para continuar con este plan en nuestro PDCA, tenemos ahora que definir las amenazas. Para esto hemos establecido una lista de amenazas y hemos decidido simplificar. Es decir, no tener una lista de miles de amenazas y posibles, etcétera, dando esto al System Owner diciendo, oye, dime cuáles son las amenazas de tu sistema. No, hemos reducido a áreas de amenazas y para esto hemos usado el EBIOS, que nos ha ayudado a reducir en una lista de, si recuerdo bien, son 30, 40 amenazas, a áreas de amenazas específicas. Y pidiendo al System Owner de definir si aplican o no, segundo de la situación. Para esto hemos definido escenarios, porque claro, una amenaza así, como lo puede saber él, sí aplica. Hemos definido por amenazas unos escenarios que ayudan a entender si aplica o no. Y ayuda también a definir un rating de la amenaza. Después podemos empezar a hacer lo que se suele llamar risk assessment. Tenemos un montón de metodología en el mercado para hacer esto y algunas son sencillas, otros menos sencillas. Hemos decidido poner el enfoque sobre una cosa sencilla, una metodología que estaré explicando que dará para cada contramedida un peso confronte a las amenazas. Estaré explicando más en detalle esta cosa. Pero la idea aquí es que generalmente en el enfoque clásico lo que se hace es una evaluación de los riesgos con el risk assessment y después se deja esto y se tendría después que definir las contramedidas que ayudan a definir esto. Pero no el link
entre los dos no es siempre claro y se deja una lista después de contramedidas sin más. Así tendrías que hacer esto. Aquí intentamos ir más allá y clasificando las contramedidas en función de la cosa más importante hasta la menos importante. Estaré explicando cómo. Para poder, claro, ligar las amenazas a las contramedidas, necesitamos entender lo que el link que tienen. Y por eso hemos usado mapping de ISO 27 hacia el COVID-5, Alevios, todas estas cosas. Todo esto se puede usar, hemos integrado este mapping en nuestro tool. Así el System Owner no tiene por qué saber de estas cosas. Al final le sacará unas medidas que corresponden a esto y a esto. Y a segundo de su sensibilidad, lo que sabe de estas cosas para entender mejor. ¿Cómo hacemos esto? Pues la lista de contramedidas clasificada por su importancia. Intenté resumir esto en una fórmula que está aquí. Para empezar, tenemos aquí definir si aplica para esto, es el cálculo del peso que tendrá la medida, si es muy importante o poco importante. Para esto le daremos puntos. Más puntos, más importante. Y para calcular estos puntos, primera cosa, entonces, el thread, para este thread se aplica para resolver el problema de confidencialidad, integridad o disponibilidad. Esto nos da el EBIOS, nos permite saber esto. Y entonces, si aplica, tenemos que usar el máximo del rating de estas dos cosas. Y después lo confrontamos a un peso, entonces la probabilidad el rating que se había dado al Fed, pero confrontándolo a un mapping que nos da el mapping de la contramedida versus el thread. ¿Esta contramedida ayuda a resolver este thread o no? Y para esto también el EBIOS nos ayuda en esto, porque aquí tendremos un 0 si no aplica, un 1 si aplica, hemos decidido poner un 8 si realmente aplica como primario. Y esto lo hacemos para cada thread. Entonces, más de estos entra, más crece este nombre. Y al final acabaremos con una lista de medidas, de contramedidas que podemos dar al System Owner en un template de Security Plan. Y esto nos permite definir esto. Segunda etapa, tenemos la lista de contramedidas. Entonces ahora podemos definir para cada contramedida quién es el owner. ¿Quién tendría que hacer esto? Decir que en nuestra organización tenemos servicios de base, entonces algunas cosas estarán resueltas de base, otras no. Y tendremos que, entonces, dar un propietario, definir quién nos ayudará porque es un servicio estándar y qué contramedidas se quedan específicas, entonces el proyecto
tendrá que hacer algo, porque no existe esta cosa en la organización. Y tenemos un par de ejemplos, típicamente son las cosas específicas de business continuity, cosas con la red, entonces necesitan intercambiar información con gente de fuera o medidas físicas específicas. Esos son algunos ejemplos de lo que nos saca esta cosa. Llegando a esto, pues podemos acabar con el security plan, y para esto, entonces, la selección de las contramedidas que se quedan para el sistema específico. Recordad que hemos evacuado cosas que ya existen. Lo que se queda puede definir, entonces, las 10 primeras sí que la implemento. Y las otras que tienen al final son menos importantes, no tengo los recursos, no puedo, entonces me lo dejo. Entonces, tendremos que definir, en este caso, un risk acceptance, un ejercicio también muy clásico en esta situación. Entonces, con esto ya tenemos el security plan. Es que lo que queda por rellenar es muy fácil. El sistema owner tiene que definir, entonces, hago esto, y si hago con este proyecto, son al final tablas que son muy fáciles de rellenar. Y esto nos permite también, pues, generar un security plan, un template de security plan específico para el sistema, porque ahora sabemos qué tiene que hacer, entonces podemos generar, base a los mapeos que hemos hecho, entonces a las best practices que existen en la industria, podemos proponer un security plan que el system owner tendrá que acabar. Entonces, etapa después hemos acabado el plan, podemos hacer el do. El do es fácil, ¿no? Se tiene que implantar. Aquí nuestro rol es más bien de consejo sobre parte un poco más técnica, pero estamos un poco más esperando a ver cómo consiguen, cuando consiguen la implementación de esta cosa. La implantación. Y entramos en la fase después de check, otra vez. Porque es muy útil también este modo de hacer, porque tenemos ya toda la información después para hacer la auditoría. Podemos generar también, del mismo modo que hemos hecho una plantilla específica para el sistema, podemos hacer un plan de auditoría específica para el sistema y hacer esta auditoría. Esto nos permite no tener que hacer este trabajo preliminar, que es generalmente un auditor. La primera cosa que tiene que hacer es ir, entender, capturar todo lo que es el sistema y hacer este plan de auditoría. Ya está hecho. Pues tenemos también la obligación de ver que esté implementado de modo correcto. Entonces hacemos el trabajo clásico de compliance check, web assessment, ver la risk evaluación, los riesgos residuales. También si tenemos incidencias, tenemos problemas, entonces ver si estos problemas se pueden resolver de algún modo y inyectar esta información en
siglo siguiente. Tener también un modelo de madurez de la organización, porque acumulando toda esta información nos permite entender si estamos bien o no y no ver las cosas de modo individual. Entonces nos aporta evidencias sobre este tema. Y definir si necesitamos hacer, entonces llegamos en la última parte, es decir, corregir las cosas que necesitan corrección. Entonces, proponer un plan de mejora para los sistemas en general. Después, esto nos ayuda también a hacer nuestro reporting a nuestro management. Nos llegan dos cosas. Cada año tenemos unos KPIs, entonces tenemos que hacer un trabajo y esto nos lo da el management. Nos dice, oye, es el típico top-down, tienes que respetar estas cosas, entonces tienes que hacer esto. Entonces, lo hacemos. Pero este approach nos permite también nosotros definir cosas y haber una bottom-up approach y podemos también proporcionar KPI específicos para el management. Esto incluye, por ejemplo, desarrollar nuevos servicios estándar. Hemos detectado que muchos sistemas, pues a la fin, necesitan protecciones específicas y no está incluido en el catálogo de servicio. Es típicamente estas cosas que podemos llevar al management y decir, oye, tenemos no sé cuántos sistemas que no tienen esta protección y se necesitaría hacer algo al respecto. Entonces, para concluir, yo diría que este modo de hacer las cosas, para empezar, nos ayuda a empotrar la complejidad en un tool y entonces el system owner que no entiende realmente de estas cosas no tiene por qué ver esta complejidad. Y esto aporta un soporte para el sistema owner. Reusar las informaciones que hemos colectado en las distintas etapas. Facilitar también el ejercicio de risk assessment, poniendo el enfoque en áreas de riesgos más que en áreas que en una lista compleja de amenazas. Y sobre todo nos permite ayudar o apoyar el sistema owner en todas las etapas de la instalación de su sistema. Nos permite desde el principio hasta el final ser presente en este desarrollo. Es todo lo que quería comentaros. No sé si tenéis alguna pregunta. Para empezar, no sé si estaba claro. Espero que sí. No parece que haya ninguna pregunta. Vamos a despedir con un fuerte abrazo y aplauso a Fabrice. Gracias. Muchas gracias, Fabrice, por tu interesante exposición y además por el esfuerzo añadido que has hecho
en hablar en perfecto español.